Hechos capítulo 17 y continuamos hoy con la segunda parte de la serie que iniciamos hace 8 días, Intimidad Espiritual. Intimidad Espiritual. Y antes de comenzar en esta noche a estudiar la palabra de Dios, vamos a hacer un resumen de 2 o 3 minutos de nuestra última conferencia. En la clase pasada hemos tratado de comprender la importancia que Dios tiene cuando nosotros podemos iniciar una relación íntima con Dios. Una cosa es que conozcas a un amigo los domingos y los viernes, y otra cosa es que convivas con esa persona día y noche. Decíamos también en la última conferencia que una de las personas que más nos deben de conocer o nosotros debemos de conocer es a nuestro cónyuge. Tu esposa es la persona que duerme contigo, desayuna contigo, come contigo, viaja contigo, platica contigo y es la que más intimidad tiene contigo. Y lo mismo tú con tu esposo. Y así como es importante comprender qué es el matrimonio es un pacto de compañerismo, o sea, tu esposa debe ser tu mejor amiga, tu esposo debe ser tu mejor amigo. Así el cristianismo no es meramente seguir ritos, liturgias, ceremonias cada 8 días, de 11 a 12 del día, o ir a misa de vez en cuando, y de lunes a sábado no tener nada que ver con Dios. La Biblia nos llama a casarnos con Dios, a comenzar y a entablar una relación íntima con Dios diario, a darle no solamente el diezmo del dinero, sino también más del diezmo de nuestro tiempo. Y debemos de contar todos los días que tenemos 16 horas para poder trabajar y vivir, comer y actuar, y de esas 16 horas diarias, ¿cuántas le dedicas para tener comunión con Dios? Si tú solamente pasas media hora diaria con la Biblia, media hora diario con la palabra de Dios y con Dios, y 15 horas las vives haciendo quién sabe qué tantas cosas, pues realmente tu comunión con Dios es muy pobre. La Biblia nos revela que cuando un cristiano comienza a tener una relación de intimidad con Dios, Dios lo bendice grandemente. Porque la razón principal por la cual fuimos creados, por la cual vivimos y por la cual vamos a morir y a existir en la eternidad, no es para venir aquí al mundo a hacer dinero o hacerte un nombre o trabajar todo el día como un burro o estar viviendo solamente para el placer. Dios quiere que descubramos la razón por la cual existimos. Y esta es en lo que dice Jeremías 9, 23 y 24, Juan 17, 3, conocer a Dios. Esta es la razón por la cual vivimos, por la cual fuimos creados y por la cual en la otra vida vamos a continuar viviendo en la eternidad. El profeta Jeremías dice, no se alabe el valiente en su valentía. O sea, no te jactes porque seas fuerte o porque seas un hombre que le vayan a dar una condecoración algún día de héroe. Los héroes de la independencia se aventaron desde el castillo de Chapultepec envueltos en la bandera y se mataron en nombre de su patria. Son olvidados, no sabemos dónde se encuentran en la eternidad. Dice la Biblia en Jeremías, no te alabes por tu sabiduría, por el conocimiento humano. Al señor fulano le dieron el premio Nobel de Literatura y fue doctor en filosofía y letras y fue un grande abogado o fue un grande médico y se muere y ahí acabó todo. No se va a llevar nada de ese conocimiento en la otra vida. Ni tampoco, dice el profeta, se alabe el rico en sus riquezas. Aunque hayas hecho millones de dólares, no te vas a llevar un solo níquel en la tumba cuando te entierren y no te va a servir el dinero en la otra vida. Finalmente dice el profeta, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Cristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna,
Esta es la dimensión espiritual. De esto se trata precisamente haber sido nacidos de nuevo, en que conozcamos a Dios, el único Dios vivo y verdadero envió. Hace algunos días tuve una discusión con un masón, grado 32, y este hombre comenzó a blasfemar y a decir que ellos, los masones, creían en la Biblia y que los masones leían el libro y la construcción de Salomón y que los masones aceptaban a cualquier religión. Entonces yo les dije, el Dios de la masonería, ellos le llaman Gadi, que significa el gran constructor universal. El gran Dios constructor universal. Y es un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia, yo le traté de explicar a este masón, el Dios de la Biblia no permite que nos mezclemos con ningún otro Dios. Ustedes permiten todos los dioses y permiten a Krishna, a Vishnu, a Shiva, a Jesucristo, al Gurú Maharaji, al Dalai Lama, al Papa, a todos. Pero el Dios de la Biblia es un Dios celoso y nos dice que no hagamos alianza con ningún otro Dios. Así que el Dios que ustedes tienen no puede ser el Dios verdadero, porque el Dios verdadero es un Dios que demanda que sus hijos se separen de las demás religiones y de los demás filosofías. Y pues el Dios de la masonería es un Dios falso, es un pacto secreto, es una sociedad secreta, la masonería, y Dios no quiere que ningún cristiano tenga nada que ver con la masonería. ¿Por qué repito? Porque es una sociedad filosófica secreta que adora, sirve y hace promesas a falsos dioses. Al venir a la Biblia, comenzamos a conocer a Dios, y Dios quiere que nosotros le sirvamos entera y totalmente a Él y a su Hijo Jesucristo. En Hechos capítulo 17, versículo 22 al 24, donde nos quedamos la clase pasada, el apóstol Pablo llegó al Areópago. Era una especie como de colina donde todos los filósofos eran invitados a compartir sus pensamientos, de dónde veníamos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. Ahí estaban en la colina del Areópago, dijimos también la clase pasada, dos corrientes muy famosas, muy populares en los tiempos del apóstol Pablo, que se llamaban los epicúreos y los estoicos. Eran discípulos de un hombre llamado Zenón, con Z. Y estos hombres decían lo siguiente: la razón pura es la única forma de poder determinar la verdad. Si nosotros concluimos y llegamos a la razón pura, vamos a entender que es lo único que vale la pena. Y los otros decían, no, la razón por la cual vivimos es el placer. Y comenzaron a darle rienda suelta, lo que los romanos eran campeones de las orgías romanas, le comenzaron a dar rienda suelta a sus pasiones y se desenfrenaron, se degeneraron, y la causa de la caída del Imperio Romano fue la inmoralidad. Así pues, en medio de estos pensamientos hace su aparición un siervo de Dios, el león de Dios, el apóstol Pablo. Y comienza el apóstol Pablo en el versículo 22 del libro de los Hechos, capítulo 17, diciéndoles, varones atenienses, todos ustedes me doy cuenta que son muy religiosos. El primer término que el apóstol escoge para clasificar a los filósofos es de religiosos. Un día me acuerdo un maestro que yo tuve en la Universidad La Salle, de maestro de moral. En la Salle se les llama maestros de moral. Y me decía este maestro que él no era religioso, porque él era filósofo, era mi maestro de filosofía y letras. Y entonces, pues en aquella época yo no era cristiano, pero cuando me convertí recuerdo muy bien que muchos ateos se dicen que no son religiosos porque para el ateísmo se necesita creer en un Dios. Sin embargo, una persona que sea atea o un filósofo ateo es una persona
a los ojos de Dios religioso. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios. ¿Quiénes son los dioses de los ateos? Escuchen esto. Si un ateo te dice, como Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, yo no creo en Dios, y escribe en su libro el hombre loco, el Zaratustra, el hombre Dios, Dios está muerto, el día que se acepte que Dios está muerto, en ese día, ¿saben ustedes cuál es la primer consecuencia? La primer consecuencia para un ateo es que el día que él crea que Dios no existe, en ese momento él se convierte en Dios. Si no hay un ser moral en el universo que pueda establecer las normas sobre las cuales nosotros debamos de vivir, ¿quién entonces va a determinar el bien y el mal? Pues el ser humano. Entonces, señor ateo, le quiero decir a usted que usted se ha hecho Dios. Porque si no existe una fuerza fuera de usted que trascienda sus pensamientos y su alma y su espíritu, que está lejos de nosotros, si usted no reconoce eso, entonces usted se coloca en la posición de Dios, y ahora quiero, ya usted haciéndose Dios, ¿qué es lo que va a determinar con su vida? Estos filósofos no creían en Dios. ¿Y saben ustedes qué fue lo que hicieron? Dice el versículo 23, mandaron construir un altar o una estatua o un monumento. Y en el monumento había esta inscripción, al Dios no conocido. La base de la filosofía griega y del ateísmo es el desconocimiento de Dios. Jesucristo lo dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todo problema filosófico y todo problema moral tiene una raíz. Ignorar lo que Dios dice al respecto. ¿Por qué creen ustedes que en el periódico dice, la Tierra tiene 20,000 años de edad? Y la Tierra tiene 10,000 años de edad. Y la época paleozoica fue hace 4,000 años de edad. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez de dónde sacaron esa cantidad de años o a qué experimento recurrieron para deducir esa cantidad de años? Hermanos, esa cantidad de años es de carácter filosófico. Nada más, es una hipótesis, es una teoría, es una cuestión inventada porque nadie puede científicamente determinar la edad de la Tierra. Si tú llegas a la dianética y comienzas a estudiar dianética, te van a decir lo siguiente. Pues mire, la dianética o esta ciencia fue fundada por un hombre inglés llamado Ron Hubbard. Él creía que existían en el espacio unas chispas que bajaron del sol, cayeron a la Tierra, y él le bautizó con la teoría protoplasmática. ¿Escuchaste? Parece el nombre de una medicina, ¿verdad? Teoría protoplasmática. Y después te dicen que como tú te has despegado de una mutación anterior, necesitas ser auditado. Y esto él lo tomó del psicoanálisis de Sigmund Freud. Y así todas las filosofías donde tú vayas, si tú vas con el Dalai Lama, o con tu gurú a Chapultepec, o te metes a la salud mental, o te metes al control mental, todos tienen una misma base. El ateísmo, la filosofía oriental y la negación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo les dice a los atenienses, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. ¿Hitler era ateo? No. ¿Nietzsche era ateo? Sí. ¿Y quién influyó a Adolfo Hitler? Friedrich Nietzsche. Ahora, mucha gente cree que por el simple hecho, como Hitler, que mandó a darle casi 5 millones de dólares al Vaticano para que le guardaran ciertos lingotes de oro, mucha gente cree que solamente basta conocer y saber que hay un Dios para poder irse al cielo. Voy a darles a continuación, antes de continuar leyendo Hechos 17,
el nombre de 3 personajes de la historia que creían en Dios, que creyeron en Jesucristo, pero no como su Salvador, y que sin embargo se encuentran en esta noche en el infierno. El primero de ellos fue Mahatma Gandhi, un líder pacifista en la India. Gandhi escribió las siguientes palabras: reconozco la existencia de un Dios. Creo que Jesucristo ha sido el hombre más ejemplar y altruista de la historia humana. Creo que Jesús solamente fue un mártir, pero nunca he creído que su sangre nos limpie de todo pecado. Otro hombre fue el rey Herodes. El rey Herodes le encantaba oír las predicaciones de Juan el Bautista. Tenía la palabra de Dios. Se emocionaba cuando oía predicar. Lloraba de remordimiento por sus pecados, pero nunca le entregó su vida al Salvador. Al final de su vida, por la dureza de su corazón, el rey Herodes le llevó a asesinar a Juan el Bautista, cortándole la cabeza. En tercer lugar tenemos a Judas Iscariote, un hombre que vivió cerquita de Jesús. Le oía predicar todos los días. Desayunaba con Él, comía con Cristo, cenaba con Cristo, viajaba con Cristo, pero al final de su vida le traicionó por 30 miserables monedas de plata. ¿Te das cuenta que no basta creer en Dios? Mahatma Gandhi creía en Dios, Buda no creía en Dios, la religión budista no está basada en un Dios, porque Buda solamente creía que había una verdad y que debería de buscarse, pero jamás dijo, yo soy Dios, busquen a Dios o pueden encontrar un Dios. Jamás los budistas podrán propagar la existencia de un Dios. Y aquí el apóstol Pablo les dice en el versículo 24 a los filósofos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Número 1, Dios es el creador de todo lo que existe. El primer pensamiento en la Biblia es Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay un creador. ¿De qué nos habla esto? De que hay un principio. Si hay un principio, tiene que haber un fin. Pero si no hay un principio, como dicen los ateos, y el universo siempre ha sido eterno, y siempre hemos existido en otras transmigraciones, como dicen los gurús, y estamos reencarnando en cucarachas, en ratones, en burros, en caballos, en etcétera, etcétera, y estamos superando y alcanzando algún día una evolución perfecta. Si eso es así, entonces no hubo un principio, pero la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si hubo un principio, tiene que haber un final, y si hubo un principio, tenemos que entender esto. Hay alguien que inició todo, porque detrás siempre de una causa está un efecto. Así pues, el apóstol lo primero que les dice a los griegos es, hay un creador. Lo segundo que les dice es que este creador no puede ser confinado, no puede ser limitado a una iglesia determinada o a una construcción humana. Dios es tan grande que el universo no lo puede contener, pero Dios es tan pequeño que cabe en tu corazón. Pero Dios no puede estar en un templo donde entremos nosotros y digamos, ahí está Dios. Por eso es antibíblico decir el domingo, vamos al templo. El templo dejó de existir el año 70 después de Cristo. El templo de Salomón fue el último templo. Y Dios escogió vivir en el templo porque su santo Hijo Jesucristo no había venido al mundo. Pero desde hace 2000 años a nuestros días, ya no hay templos hechos por manos humanas. Nunca digan el templo fulano o el templo o vamos al templo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora Dios ha entrado a morar dentro de nuestro corazón. Ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y dice el versículo 25, y este Dios creador tampoco es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo.
Ya no podemos traerle a Dios joyas, la cola de caballo, irme a la villa de rodillas, sangrándome. Ya no puedo, te ofrezco mi anillito, Señor, y ahí lo he hecho, como le echa mucha gente monedas a las fuentes para que les concedan sus deseos. Y ahí vienen y te traigo este moldito, Señor, y a la estatua del santo le ponen ahí veladoras, y le ponen cosas, y le ponen hasta dinero, y le ponen flores. Nada de lo que nosotros hagamos, dice la Biblia, nada puede honrar a Dios. ¿Está claro? Dios no es honrado por manos de hombres. ¿Por qué no le podemos honrar con nada de lo que nosotros fabriquemos, ni le podemos hacer una estatua, ni podemos hacer nada con las manos? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24, y los que le adoran necesitan adorarle en espíritu y en verdad. Al acercarnos a Dios, nos estamos acercando a algo que no puede ser confinado físicamente por una construcción. Pero nosotros, la mayoría de los cristianos, como antes de ser cristiano, veníamos todos de la religión popular. Yo recuerdo de chiquito que mi abuelita de pellizcos me llevaba a la iglesia, y al entrar a la iglesia, ya todos callás, porque aquí está Dios, y olías el incienso, y no se oía más que las moscas volando, y todo místico, misterioso, todo pagano, y ahí todos santos, idolatría por todos lados, y sales de ahí, y ahora sí, ¡ajúa! El charrascas aquí acaba de salir. Pero dentro nos habían dicho que teníamos que comportarnos porque ahí estaba Dios. Y hay muchos cristianos que todavía continúan con ese pensamiento en sus corazones, de que al entrar al lugar que se construyó para adorar a Dios, creen que ahí se encuentra Dios. La Biblia dice que Dios ni habita en templos, en construcciones hechas por manos humanas, ni tampoco es honrado por manos de hombres. En cuarto lugar, dice el versículo 25, que es Dios el que a todos nos da la vida, el aliento y todas las cosas. En otras palabras, Dios es creador y sustentador de lo que Él creó. Dios no solamente dijo que el universo se echa a volar, ya, que sea la tierra, que sean los seres humanos, y ahí nos vemos. Lo que Dios crea, Dios lo acaba. Lo que Dios crea, Dios lo sostiene. Dice el Salmo 104 que las ardillas salen en el campo y encuentran agua para beber. Los pájaros encuentran gusanitos para comer. Las cabras monteses encuentran su camino. Los peces en el mar encuentran a quien comerse. Las ballenas tienen su alimento. Toda la creación, leones, jirafas, cabras monteses, tiburones, llamas, insectos, moscas, todo lo que vive subsiste porque Dios lo sostiene. Tú hoy en la noche te vas a acostar y no le dices a tu corazón, no dejes de respirar, y le das, lo programas con una computadora y le dices, mañana nos vemos. Tú te acuestas y sigues respirando inconscientemente, porque la Biblia dice, es Dios el que no ha querido que te mueras todavía. Este Dios que te creó a ti, este Dios que me creó a mí, en el instante en que Él quiera, así te quita la vida o me quita la vida, y en el momento que nos la quita, comienza el juicio para los que no creyeron en Él y la vida eterna verdadera para aquellos que confiaron en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y finalmente el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 26. De una sangre, quiero que consideren esto, hermanos. Esto fue escrito hace 2000 años, cuando no se conocía la circulación de la sangre, ni el RH positivo o el RH negativo, ni la sangre universal, que es la clasificación de la sangre. Esto fue escrito hace 2000 años, cuando no se había descubierto la circulación de la sangre. Y la Biblia ya decía que de una sangre todo el linaje de los hombres hemos sido hechos por Dios. Es cierto que hay negros, es cierto que hay amarillos, es cierto que hay caucásicos, pero la sangre de los negritos, la sangre de los chinos y la sangre de los caucásicos es sangre humana. Y a un negro no le vas a meter una transfusión de sangre de un chimpancé.
ni tampoco a un chino la sangre de una jirafa, ni tampoco a un caucásico la sangre de un león o de un perro. ¿Por qué? Porque no existe una especie subhumana. Somos humanos, se acabó, y la sangre humana es sangre humana. Aunque clasificada en diferentes tipos, RH negativo, RH positivo, es sangre humana. La Biblia lo dijo hace 2000 años. De una sangre nos ha hecho a todos los hombres. Y vean ustedes el versículo 26, en sexto lugar, para que habiten no en la luna, no en Marte, no en la Atlántida, no debajo del mar. Dios acondicionó y nos puso ríos, plantas, oxígeno, volcanes, el Popocatépetl, el cielo azul, las nubes. Todo lo que Dios hizo en el planeta Tierra es para que vivamos aquí, y muchos de ustedes están tan locos que quieren irse de luna de miel a la luna. ¿Cómo vas a comparar a la luna con Cancún? Yo preferiría 1000 veces irme de luna de miel a Tasco que a Marte. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos se encuentra aquí. Dice la Biblia que Dios nos creó para que habitáramos aquí sobre la superficie terrestre. Y el hombre ha tratado en su afán de encontrar y descubrir, en su insatisfacción, en su descontento, ir a otros mundos, Marte, la Luna, y no han encontrado nada, ni agua, ni H2O, ni aire, ni nada que nos pueda hacer la vida agradable, porque la Biblia dice, Dios creó este planeta para que aquí habitemos. En otras palabras, la Biblia profetizó que el hombre jamás conquistaría el espacio. ¿Oyeron? La Biblia profetizó que jamás conquistaríamos el espacio. Lo único que hemos hecho son pininos. Ahí fuimos a la luna, echamos unas machincuepas y regresamos. Y hemos mandado que sondas a Marte, que por aquí, por allá, pero en primer lugar hay dos factores por las cuales el espacio es inconquistable, y estos factores son científicos. El primer factor es bíblico, los otros dos son científicos. El bíblico es que Dios creó en toda la galaxia y el sistema solar este planeta con las características para que podamos vivir, pero los dos factores científicos los descubrió un hombre llamado Alberto Einstein, y los factores son la velocidad y el tiempo. Por más que vaya una nave aquí a Plutón a la velocidad 3 veces de la luz, tardaría 50 billones de años luz para llegar, y si llegaba, el astronauta millones de kilómetros antes se desharía, porque la velocidad es tan grande que no puede el cuerpo sufrir esta descompresión y comenzaría a desintegrarse dentro de la nave espacial. Y el segundo factor es el tiempo. ¿Ustedes saben que el tiempo no existe? ¿Escucharon? El tiempo no existe. El tiempo es un factor que es medido en relación al movimiento de la Tierra con el Sol y los demás planetas a nuestro alrededor. En el momento en que la Tierra comenzó a girar sobre su eje, ahí se inició el primer día. ¿Qué cosa es un día? Es el movimiento de la Tierra sobre su eje en 24 horas. ¿Qué cosa es un año? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol en un movimiento de traslación en 365 días, minutos y segundos. Pero si tú te vas de la Tierra en un cohete especial a Marte, Marte no tiene el movimiento que tiene la Tierra. Ya fue el sonido. Ni tampoco lo que existe aquí en este mundo. Y el astronauta que salga de aquí el 25 de diciembre y llegue a Marte el 25 de enero, regresa a la Tierra, y aquí en la Tierra pasaron 50 años y en el espacio pasaron 5 años. En otras palabras, todos los astronautas, cuando llegaran a la Tierra, encontrarían a sus esposas viejitas y a sus hijos viejitos o muertos, y ellos seguirían siendo jóvenes por muchos años. El tiempo, la velocidad y Dios, habiendo creado este planeta, se juntan para decirnos
versículo 26, nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Qué pasa con el sonido? Hermanos, qué grande es la palabra de Dios. Qué profunda es la palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Dios dijo, de aquí no pasa. Un límite es marcar una frontera, es decir, hasta ahí llega. Y Dios nos puso como límites el planeta Tierra. Y va a venir Jesucristo en los próximos años, y el hombre jamás, más que en sus sueños y en las películas, la guerra de las galaxias y las naves interplanetarias allá peleándose contra otros seres extraterrestres, en su imaginación, con un corazón totalmente oscurecido por la verdad, vive en sus sueños y en sus ilusiones, sin haber plantado, con un corazón totalmente oscurecido por la verdad, vive en sus sueños y en sus ilusiones, sin haber plantado jamás los pies en esta tierra. ¿Qué pasa con el sonido, Raúl? Bueno, y vamos a ver finalmente en esta noche de qué forma la Biblia nos comienza a invitar a que nos deleitemos con Dios. ¿Cuál es la razón más grande por la cual fuiste creado? Conocer a Dios. Métete en tu cabecita este pensamiento. Yo fui creado para conocerte, Señor. Y la única forma de conocerte, Señor, es en la Biblia. No existe ningún otro medio, ninguna otra manera de conocer a Dios más que a través de las Sagradas Escrituras. El diablo tiene medios falsos que ha imitado, como las drogas, meterte en el ocultismo, meterte con los ovnis, en las ciencias ocultas, la ciencia ficción, experimentos con cosas o con plantas, etcétera, etcétera. La Biblia dice en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiero acabar en esa noche dándoles a ustedes 3 versículos de la Biblia que se encuentran en el libro de los Salmos. Porque en estos 3 versículos encontramos 3 palabras hebreas que nos revelan la relación que debemos tener con Dios. Antes de acabar, quiero recalcar lo siguiente. Mientras tú y yo no entendamos que la satisfacción de este vacío dentro del alma, que la llenura de tu alma y de mi alma solo puede ser llenada en una comunión íntima con Dios, nunca tendrás paz en tu vida. Búscale donde quieras. Vete al Barbazul, vete a Tepoztlán, vete a Cancún, a que te hagan el rey de Nueva York, que seas Miss México, compra todo su milla, hazte famoso, gánale a Madonna y a Michael Jackson, y todas estas personas, políticos, gobernantes y artistas, son las personas más vacías, angustiadas, desilusionadas y confundidas de todos los seres humanos. Jesucristo dijo, cualquiera que beba del agua del mundo volverá a tener sed. Ahí en el mundo no hay nada que mitigue, que satisfaga tu sed, entiéndelo. Fuimos creados para Dios, y fuera de Dios, de nuestra comunión con Dios, de nuestra intimidad con Dios, nunca vas a encontrar ni la razón de tu destino, ni tu propósito, ni el sentido de tu vida, ni por qué existes, ni de dónde vienes. Nunca tendrás paz ni satisfacción, nunca estarás contenta y contento con nada de lo que tengas, porque fuimos creados para Él. Y tu vida será un pozo de vaciedad y de confusión y de desorientación y de desolación mientras más te alejes de Dios. Pero mientras más cerca estés de Dios,
mientras tu comunión sea más íntima, que te levantes en la madrugada y puedas levantarte y decir, hoy en la mañana platiqué con Dios, sentí a Dios, yo sé que Él existe, que mi Redentor vive y que después de deseches a mi piel, en mi carne de ver a Dios. He peleado la buena batalla, que puedo decir, eso a la hora de tu muerte. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, fe. Estoy esperando que ahora sí me vaya, me muera de este cáncer, o me muera del SIDA, o de lo que te puedas morir. Pero tú sabes en tu profundidad que vas a abrir los ojos y te vas a encontrar con ese ser a quien aprendiste a adorarlo y amarlo mientras tú estabas vivo. El primer pasaje es Salmo 37:4. Y dice el Salmo 37:4, una clave profundísima para que nosotros podamos entender nuestra relación con Dios. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la palabra clave para nuestra relación con Dios? En primer lugar, deleitarnos en Él. Deleitarnos en Dios. Este versículo expresa que debes encontrar deleite. Los niños encuentran deleite en Reino Aventura o en Disney World. Llega el niño y Mickey Mouse y Tribilín y esto, y encuentran, se deleitan en esas cosas y les dura media hora, una hora. Salen de Disney World y salieron del mundo de la ilusión. Para que entiendas qué es deleite. Otra gente, te sacaste la lotería. ¡Ah! En eso se deleita. Y dice la Biblia que así como el mundo se deleita temporalmente, porque el deleite del mundo es temporal, se les acaba. Todo lo que no sea Dios se va a acabar. Solo Dios puede deleitar tu alma eternamente. ¿Qué significa deleitarse en Dios? Mira lo que dice. Si tú te deleitas en Jehová, Él, vean ustedes la recompensa, Él en reciprocidad, a cambio de que tú vienes y papito, y te le abrazas, y mi Señor, y mi Dios, eres mi fortaleza, te amo Padre, y viviré por ti, y te amo tu nombre en mi corazón, y me deleito en tu palabra, y memorizo tu palabra. Como tú haces eso, Él te va a dar todo lo que tu corazón anhela. ¿Qué es lo más grande que anhela el alma humana y el corazón? No te va a dar lo que tú piensas que va a servirte en la vida. Lo más importante en la vida, el regalo más grande que un ser humano pueda tener es la paz con Dios. Dios te va a dar mucha paz a tu alma. Y la paz no tiene precio. Vivir una vida relajada, tranquila, sin angustias, sin ningún temor de nada, ni que si no tienes trabajo, de que si te vas a morir, ningún temor de nada. La paz de Dios echa fuera los temores y las angustias del alma. Y nadie puede tener esta paz si no se deleita en Jehová todos los días. En segundo lugar, en el Salmo 1, versículo 2, encontramos otra palabra clave. Y estas tres palabras son casi, se podría decir, sinónimos. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la palabra clave aquí que nos revela nuestra relación con Dios? Delicia. En el Salmo 37:4 fue deleite, ¿verdad? Si tú te deleitas en Dios, Él te concede las peticiones de tu corazón. ¿Cómo te deleitas en Dios? No hay otra forma para deleitarse en Dios que una vida de oración. Un hombre y una mujer que oran 2-3 horas diarias, ¿por qué están tanto tiempo de rodillas? Porque han aprendido y han descubierto de rodillas que es precioso tener comunión con un ser que vive y que en ese momento está satisfaciendo los anhelos más profundos
de tu corazón, porque tú estás pidiéndole de rodillas que Él pueda tener una relación contigo. Ahora, en el Salmo 2 dice que si tú estás en su ley y meditas día y noche, aquí encontramos que nuestro deleite debe estar en segundo lugar en su palabra. En su palabra. Tienes que aprender a sacarle gusto a la Biblia. Si hay alguien aquí en esta noche que llega a la Biblia y, ni la entiendo, ya me aburre, y 5 minutos y la pones a un lado, ¿sabes por qué no te deleitas en la palabra de Dios? ¿Por qué no le sacas jugo? ¿Y por qué no te llena? ¿Y por qué escoges mejor el Calimán? Por la simple y sencilla razón que en tu corazón hay suciedad. Cristo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios no se le puede ver sucio. Si hay pecado en tu vida, lo primero que rechazas es la Biblia. O vienes aquí al servicio y estás así, ni cierto. Y con tu chicle, mirando, distrayéndote y volteando para allá, porque no hay vida, o sea, no te alimenta, no te deleitas en Dios. ¿Cómo te vas a deleitar si tu vida está sucia por dentro? Se necesita limpieza de alma para poder tener comunión con Dios. Y en tercero y último lugar, en el Salmo 40, versículo 8. Y dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El tercer deleite en nuestra intimidad con Dios es hacer tu voluntad. Hermano y hermana en Jesucristo, ¿te deleitas leyendo la Biblia? ¿Te deleitas orando? ¿Y te deleitas, es para ti un deleite hacer la voluntad de Dios? ¿O te cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? Si tú te deleitas en la Biblia, si tú te deleitas en la oración y haciendo su voluntad, el Señor dice en esta noche, pídeme lo que quieras. Porque si vosotros permanecéis en mí, Juan 15, y ustedes y yo permanezco en vosotros, pídanme lo que quieran y les será hecho. La palabra permanecer es, si ustedes mantienen su intimidad diaria conmigo, y Jesucristo diario en tu corazón reina y vive, tu vida va a ser transformada, porque Él honra a los que le honran y le encuentran los que temprano le buscan. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Oh Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Padre, queremos aprender cada día más cómo deleitarnos en tu presencia. Porque hay paz en tu presencia. Hay gozo en tu presencia. Escogería antes de estar 1000 años fuera en moradas de maldad que estar lejos un día en las moradas de mi Rey y Salvador. Es en tu presencia, Señor, donde nuestra alma tiene paz. Es en tu presencia, Señor, donde conocemos tu voluntad. Es en tu presencia, Señor, donde podemos vivir tranquilos, donde tú nos infundes la fuerza, el vigor, la seguridad que necesitamos para vivir para ti. Oh Señor, en esta noche, hay hijos e hijas tuyas que no te conocen, hay hijos e hijas tuyas que no tienen una relación contigo. Y en esta noche, Padre, tú quieres entrar a sus vidas, llenar sus vidas y sus corazones y mostrarles que tú eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, ten misericordia
de estos tus hijos que en esta noche te piden perdón. En esta noche ahí desde tu lugar, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Tengo mucha sed de ti y en esta noche quiero que me perdones porque me estaba alejando de ti. No he tenido la comunión contigo que debería de tener diario. Me he acordado de ti cada 3 días o cada semana. Y esta noche me has mostrado que si yo sigo viviendo de esta manera, puedo alejarme de ti. Y ya no quiero, Señor, porque yo sé lo que es vivir lejos de ti. Yo sé lo que es vivir en angustia. He conocido el sufrimiento y la soledad porque no te conocía. Mas ahora que te conozco, Señor, ahora que sé que resucitaste a Cristo de entre los muertos, sé que nunca me puedo sentir otra vez sola, solo. Y si me siento así, es porque me he separado de tu palabra. Perdóname, Señor.